Bueno, en nuestro curso de adolescencia y de cómo se desarrolla el cerebro de los adolescentes tenemos muchas cosas que decir. Primero conocemos ya, digamos, las grandes etapas del desarrollo cerebral desde la niñez hasta la vejez. Incluso conocemos las etapas prenatales, perinatales y postnatales del desarrollo de nuestro cerebro. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que se refiere al concepto de adolescencia. Realmente la adolescencia es una crisis por la que pasan los jóvenes, o la adolescencia realmente es más una exageración de la cultura o un resultado tal vez normal o tal vez disfuncional de la misma cultura. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy acerca de lo que dicen las investigaciones, los metaanálisis, la evidencia científica y los resultados de investigaciones transversales y longitudinales para explicarnos si realmente la adolescencia es una creación más de la cultura occidental, más de los años postindustrializados o más un malestar o un síntoma de la cultura. O por el contrario, realmente la adolescencia está marcada por algunos déficits o disfunciones del cerebro inmaduro de estos jóvenes que aún, digamos, no consideran las consecuencias de sus actos. Eso es lo que vamos a revisar a continuación. Hemos titulado la presentación del día de hoy como el mito del cerebro adolescente, un tema que tenemos que entrar a revisar para conocer si realmente es una realidad la adolescencia y es parte de las crisis que toman los jóvenes, o por el contrario, tiene que ver más con un malestar o un síntoma de la cultura que se evidencia a partir de las nuevas adaptaciones sociales y socioculturales a este tipo de fenómenos. Les habla el profesor Henry Castillo, psicólogo, neuropsicólogo, máster en neurociencia y doctor en neurociencia, certificado por universidades como la Universidad de Michigan, la Copenhagen Business School, la Universidad Higher School of Economics, y especializado y apasionado en el funcionamiento de la mente humana y el cerebro humano. Adentrándonos a este concepto de la neuropsicología del adolescente, tenemos que plantear originalmente si el resultado del comportamiento que conocemos de los adolescentes se debe fundamentalmente a un cerebro inmaduro, a un cerebro incompleto, a un cerebro que aún no ha terminado sus procesos de maduración, de conectividad, de mielinización. Vamos a ver qué nos dice la literatura al respecto de lo que estamos hablando. Se habla entonces de que la conducta de los adolescentes realmente tiene que ver con la idea de que la mayoría de los científicos considera que la anatomía y la actividad cerebral de los adolescentes se debe a la presencia de una corteza cerebral inmadura. Sin embargo, hay una discrepancia en lo que piensan algunos investigadores y otros investigadores. Por eso revisaremos algunas de las investigaciones que se han realizado con imágenes cerebrales para conocer un poco acerca de esta disputa intelectual entre quienes piensan que el cerebro es la causa del comportamiento inmaduro del adolescente y los que piensan que la conducta de la adolescencia y la crisis de estos jóvenes se debe fundamentalmente a una crisis sociocultural. Existen claros indicios de que el comportamiento inmaduro de los adolescentes deba ser más un resultado de influencias sociales, culturales y sociales, y no tanto que el cerebro inmaduro sea la causa de la crisis de estos jóvenes. Hay una línea de pensamiento que habla de que realmente la crisis de la adolescencia es más una creación de la cultura moderna y pertenece a un mito mucho más amplio, y es que los jóvenes son inherentemente incompetentes, que los jóvenes son inherentemente irresponsables e inmaduros. Sin embargo, todo esto se debe a los primeros estudios realizados por Hall, que hace ya muchos años pensó que realmente
toda causa del comportamiento inmaduro de la adolescencia se debía más a la estructura imperfecta del órgano central, que es el cerebro que dirige el comportamiento, pero realmente parece ser que la adolescencia es un producto de la revolución cultural y más un producto de ese revolcón que ocasionó la revolución industrial. Es decir, podríamos decir que es más un fenómeno que se deriva de la revolución postindustrial y que lleva a los jóvenes a tener algún grado de inadecuación frente a las nuevas formas de cultura. Hall nunca miró más allá de esas calles que estaban atestadas de jóvenes en conductas revolucionarias, y él creía en la denominada teoría de la recapitulación. La teoría de la recapitulación básicamente es una teoría que habla de que cuando nosotros tenemos el desarrollo de una persona, se está repitiendo el desarrollo de la especie. Es decir, que el desarrollo ontogenético es el que explica el desarrollo filogenético. Sin embargo, nuestro amigo Hall olvidaba algunas cosas importantes. Y es que esta teoría de la recapitulación, aunque fue muy aceptada tempranamente por algunos investigadores, parece ser que con el tiempo la creencia de la teoría de la recapitulación no fue realmente validada posteriormente por la investigación científica. Hall pensaba que la adolescencia era una especie de etapa salvaje en el desarrollo de los jóvenes y pensaba que la adolescencia recreaba, en la opinión de este psicólogo, una etapa de salvajismo para esos años de 1930. La teoría biológica de la recapitulación posteriormente, como lo mencionaba anteriormente, cayó en descrédito, pero algunos psicólogos como Hall no se lograron enterar de esa situación. Aspecto que realmente llevó a que muchas generaciones de psicólogos posteriores siguieran creyendo este concepto de la adolescencia como una etapa de salvajismo. En esa época se pensaba entonces, en los años 30, 40 y 50, que la adolescencia era una crisis que mostraba unos signos de disfunción comportamental en los jóvenes. La edad, por ejemplo, que se empieza a registrar en las investigaciones de la época, es en donde se empiezan a generar más arrestos en los Estados Unidos dentro de la población joven y adulta, eran los 18 años. E incluso para ciertos delitos, como el caso de los incendios, los delitos se presentaban mucho más tempranamente en la vida. Por eso se llegó a pensar entonces que la adolescencia era un signo de disfunción comportamental. También posteriormente se documentó que la continua relación conflictiva de los padres con los adolescentes podría deberse a algunas disfunciones del cerebro del adolescente. Los conflictos entre padres y adolescentes en Estados Unidos, por ejemplo, se producen en un promedio de 20 conflictos al mes, una cifra extremadamente alta, indicativa del gran sufrimiento que padecen ambas partes, tanto los padres como los adolescentes. Para nadie es un secreto que la adolescencia se caracteriza por una fuerte tendencia de los jóvenes hacia la libertad, hacia evitar el control de sus padres y hacia evitar el control de las normas. También se ha encontrado en años mucho más recientes que la depresión en los adultos tiene su pico máximo hacia los 18 años. Un estudio extenso llevado recientemente en el año 2004 sugiere que los 18 años es la edad en la cual se diagnostican más casos de depresión entre todos los adultos estadounidenses. Estos estudios indican entonces que parece existir cierto factor de riesgo de la edad en relación con la llegada de la psicopatología, pero en especial de los trastornos del estado de ánimo. No obstante, nosotros tenemos que anotar también necesariamente que durante estas épocas de los 16, 17, 18, 20 años, también se dispara el consumo de drogas y medicamentos.
Esto ha sido una problemática bien documentada en la que se explica que el comportamiento de los adolescentes y la falta de percepción del riesgo y la falta de anticipación de consecuencias es realmente un problema que puede explicar este asunto dentro de los adolescentes. Viendo esto entonces, se empiezan a evidenciar bastante claramente las dos tendencias. La tendencia que piensa que la adolescencia es una crisis producto de la cultura y la línea que piensa de investigación que la adolescencia se debe también a un cerebro inmaduro. No obstante, tenemos que anotar entre los adultos la tercera causa de muerte más frecuente en la gente joven es el suicidio, un aspecto bastante llamativo para aquellos que buscamos y nos enteramos e investigamos la psicopatología de los jóvenes y adolescentes. También hay que referenciar las frecuentes conductas de violencia dentro de las escuelas. La conducta del acoso, la conducta del bullying, del victimario, de la víctima. Pero también cosas un poco incluso más graves. Debido recientemente en los Estados Unidos se ha documentado mucho la presencia de esos eventos de tiroteos mortales en las últimas décadas en la que un joven de un momento a otro en un estado de alteración emocional irrumpe en la escuela y empieza una batalla campal contra aquellos compañeros de una manera indiscriminada. Sabemos nosotros en este momento que muchas de las escuelas actualmente en Estados Unidos parecen cárceles, tienen vigilantes, tienen detectores de metales e incluso videos para vigilar el comportamiento de los jóvenes. Esto no nos debe extrañar, realmente pareciera que la violencia en las escuelas es un fenómeno que se empieza a aumentar en las últimas décadas. También debemos referenciarnos al concepto del denominado fenómeno de deserción escolar. La tasa de abandono escolar entre las minorías étnicas alcanza incluso el 50% dentro de las grandes ciudades, especialmente en Estados Unidos. Esto tiene que llamarnos mucho la atención porque un joven que no termine la educación primaria, secundaria y media es un joven que está en alto riesgo para ingresar a las filas de los grupos de pares disfuncionales, ingresar a las pandillas e ingresar a una vida alejada de la cultura, porque justamente lo que busca la escuela es la accesibilidad del joven a la cultura, a la sociedad y al conocimiento. También tenemos que hablar que hay estudios que se han realizado también por fuera de los Estados Unidos y en otras universidades alrededor del mundo. Por ejemplo, en el año de 1991, Alice Schrenger, una antropóloga de la Universidad de Arizona, y Herbert Barry, psicólogo de la Universidad de Pittsburgh, hicieron un metaanálisis sobre el fenómeno de la adolescencia en 186 sociedades preindustrializadas. Es decir, cuando uno quiere estudiar y ver qué es lo que pasa realmente con un fenómeno como la adolescencia, uno podría mirarlo en sociedades que aún no acceden a la industrialización que ahora conocemos. Es decir, sociedades primitivas que nos van a permitir a nosotros conocer básicamente si ese fenómeno de la crisis de la adolescencia se evidencia también dentro de culturas que no han estado en contacto, digamos, con la tecnología como nosotros actualmente, o contacto con fenómenos de reciente aparición dentro de las sociedades. Este metaanálisis que estoy refiriendo llegó a la conclusión de que el 60% de estas sociedades no tenía un término para llamar a esa época de adolescencia. Los jóvenes incluso pasaban la mayoría del tiempo con sus adultos, con sus conocidos adultos, sin muchas dificultades, sin muchas interacciones coercitivas, y existía muy poca psicopatología alrededor de esa época llamada adolescencia, lo cual ponía a dudar entonces el concepto de que la adolescencia esté en el cerebro de las personas y no sea más un factor asociado con el tema de la creación de la cultura y la contracultura o producto de la cultura posterior a la revolución industrial.
Tenemos también que referenciar el caso de los denominados signos antisociales que se presentan dentro de la adolescencia. Nos encontramos nosotros con estos síntomas en aquellas sociedades donde los adolescentes empiezan a manifestar más síntomas de violencia en las fases de la adolescencia. Esto aparece más en las sociedades más industrializadas e incluso aparece más dentro de esas sociedades que estamos hablando que tuvieron ese periodo de la revolución industrial. Veamos entonces algunos aspectos que llaman la atención, ¿sí? En estas culturas preindustrializadas no se encontraron signos de conducta antisocial, pero en nuestras culturas postindustrializadas sí se encuentran este tipo de comportamientos, aspecto que entonces va más a favor de la teoría de la creación de la conducta antisocial, más producto de la cultura y la contracultura que de el mismo cerebro en sí mismo. Tenemos que hablar entonces que hay razones para dudar de que el cerebro sea la causa del comportamiento violento, del bullying, del comportamiento adictivo, de los juegos de azar, del comportamiento arriesgado. Sin embargo, tenemos que decir que las áreas prefrontales del cerebro no se encuentran totalmente desarrolladas en la época de la adolescencia, sino que estas regiones, como la región prefrontal dorsolateral, van a terminar su maduración muy posteriormente en el desarrollo de su vida, en especial en las edades comprendidas entre los 25 y los 30 años, aspecto que llama bastante la atención. Sin embargo, la doctora Beatriz Winting de la Universidad de Harvard, realizando investigaciones relacionadas con la adolescencia, la violencia, las drogas, el comportamiento peligroso que asumen los adolescentes, se empieza a través de estas investigaciones a dar cuenta que incluso los problemas de los adolescentes comienzan en otras culturas justo después de que esas culturas fueron influidos por ciertos comportamientos occidentales, como por ejemplo la escolarización al estilo occidental, los programas de televisión, el cine y, por qué no decirlo también, el internet. Es decir, que la doctora Winding de la Universidad de Harvard nos cuenta que existe una asociación en esos jóvenes que nunca tuvieron problemas de las culturas preindustrializadas, pero que cuando llegan y tienen contacto con la tecnología moderna relacionadas con la televisión, el cine, el internet, empiezan a manifestar comportamientos desviados. Caso que también aplica más para entender la adolescencia, o por lo menos la crisis de la adolescencia, como un factor creado más por los elementos relacionados con la cultura. Hay una investigación muy interesante de Canadá que se hizo en la isla Victoria. Por ejemplo, la delincuencia en esta pequeña isla Victoria, entre los inuits son esquimales de Groenlandia, la violencia en esta cultura no se convirtió en una preocupación hasta que llegó la televisión con los contenidos americanizados y los contenidos occidentales en 1980. Para 1988, estos esquimales habían creado su primera comisaría para atender desórdenes comportamentales relacionados con los jóvenes, dadas las proporciones del problema. Es decir, que la denominada crisis de la adolescencia parece estar relacionado con el contacto de los jóvenes que anteriormente se encontraban en una etapa preindustrial con las tecnologías y los contenidos generados por los sistemas de consumo de contenidos occidentales, en este caso más de corte americano. Bueno, pero ¿qué nos dice la historia? Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los estudios sobre historia, se ha encontrado que los años de la adolescencia se caracterizaron por ser un periodo bastante pacífico de transición de la niñez hacia la edad adulta. Los adolescentes no buscaban apartarse de los adultos. Los adolescentes gustaban de permanecer y cohabitar con los adultos. Y también ellos, a través de los modelos adultos, aprendían
la forma de ser adultos y de asumir una vida con responsabilidad. Eso es lo que nos dicen los estudios históricos acerca de la adolescencia, aspecto entonces que también va a entender o nos da a entender que la adolescencia tiene que ver más con ese concepto de un fenómeno creado socialmente. Algunos investigadores piensan que la adolescencia es un fenómeno nuevo. Por ejemplo, Hunt, Cunningham y Mark Claiborne sugieren que el tumultuoso periodo que hoy día llamamos nosotros adolescencia no es más que un fenómeno nuevo, no es más que una creación postindustrial y que no tiene realmente más que un siglo de antigüedad. Es decir, la adolescencia desde hace 100 años hacia atrás no se conocían estudios, ni se hablaban, ni habían escritos de las fuerzas tan difíciles de la adolescencia. Es por eso entonces que llama la atención que este sea un fenómeno de los últimos años y no haya existido en la humanidad mucho tiempo atrás. No obstante, entonces, estas investigaciones socioculturales, antropológicas, sociológicas, históricas, nos hablan entonces de una creación de reciente data para este fenómeno denominada adolescencia. Hoy podemos decir, por ejemplo, y muchos pensadores así lo piensan, que la adolescencia es una crisis debido justamente a que nosotros hemos prolongado artificialmente la infancia en jóvenes que ya empiezan su adultez. Investigaciones han revelado que la crisis de la adolescencia viene a ser más un resultado de una prolongación artificial de la infancia. Eso es algo que los científicos denominan infantilización. A lo largo del siglo pasado hemos venido infantilizando a nuestros hijos cada vez más, tratándolos como niños, más que personas que están empezando a crecer y a convertirse en seres humanos adultos. Dentro de la cultura de los Estados Unidos hay un hecho real que probablemente no se evidencia tanto en las culturas latinoamericanas, y es que las encuestas indican que los jóvenes adolescentes tienen 10 veces o son 10 veces más restringidos que los adultos. Estas restricciones, por ejemplo, son tan grandes dentro de la cultura americana en los adolescentes que son más restricciones incluso que los marines del ejército de los Estados Unidos cuando están en servicio, e incluso el doble de las restricciones de aquellos delincuentes que se encuentran condenados y se encuentran encarcelados en prisión. Esto llama mucho la atención porque nos está indicando que probablemente las técnicas o las prácticas de crianza con los adolescentes con altos niveles de restricción probablemente sea parte de la causa del problema. Investigaciones de Diane Dumas encontró, por ejemplo, que hay una correlación directamente proporcional entre la medida en que los adolescentes son infantilizados y los valores relacionados con la aparición de ciertos signos de patología dentro de la adolescencia. Es decir, esta investigación de Dumas nos habla que realmente a medida que nosotros infantilicemos más la población de adolescentes es mucho más probable que aparezcan signos de psicopatología como ansiedad, depresión, estrés, problemas de adicción, problemas de control de comportamiento, problemas de violencia escolar, problemas de comportamientos antisociales también. Bueno, yo creo que ya a este nivel es bueno que hablemos un poquitico también de lo que dicen los estudios neurocientíficos sobre el desarrollo del cerebro dentro de los adolescentes. Vamos a referenciarnos un poco sobre los estudios especialmente hechos recientemente con imágenes cerebrales y resonancia magnética nuclear funcional. Investigaciones realizadas, por ejemplo, con la doctora Luna de la Universidad de Pittsburgh, realizadas con resonancia magnética nuclear funcional, hablan de que los adolescentes operan diferentemente a nivel de la corteza prefrontal dorsolateral, aquella corteza dedicada justamente a lo que denominamos los neuropsicólogos la función ejecutiva, donde se pone de manifiesto que los adolescentes utilizan las áreas prefrontales de forma diferente a la manera que lo hacen los adultos. Ya lo decía yo anteriormente que esta parte del cerebro, que es la última que madura y es la más evolucionada del cerebro humano, no se va a desarrollar completamente hasta bien entrada la
la edad adulta, 25, 30 años. Sin embargo, tenemos que decir entonces que muchos estudios nos indican a nosotros que a pesar de que eso sea así, por ejemplo, hay cosas dentro de la adolescencia que son bien interesantes. Por ejemplo, la doctora Tapper de la Universidad de California descubrió que ciertas tareas cognitivas, los jóvenes activan regiones más reducidas de la corteza cerebral comparativamente con adultos. Eso nos están diciendo entonces que existen algunos cambios, no disfunciones, ni alteraciones, ni dificultades, sino que hay cambios y formas distintas en la manera como los jóvenes pueden utilizar su cerebro, no porque tengan una lesión cerebral, sino porque realmente lo utilicen de forma distinta, y eso puede deberse también a su edad temprana, a la falta de experiencia, a la falta de aprendizaje. Pero también se ha encontrado que, por ejemplo, el doctor Irwin Feinger de la Universidad de California encontró que la onda delta del sueño desciende con la adolescencia. Ustedes saben que los seres humanos, cuando nosotros estamos en fases de sueño, more y no more, o REM o no REM, dependiendo si lo hablamos en las siglas del español o en el inglés, pues hay ondas beta cuando estamos despiertos, alfa cuando estamos nosotros, digamos que en ensoñación o empezando el sueño o un sueño muy ligero, y las ondas delta que aparecen en sueño más profundo. Se ha encontrado que la onda delta del sueño de los adolescentes empieza a descender a esta edad. Esto es un tipo interesante de investigaciones realizadas con electroencefalografía que nos permiten también encontrar que la neurociencia ha hallado diferencia en el procesamiento de información con estudios relacionados con electroencefalografía. Algunos investigadores piensan que esta disminución de la onda delta está asociada con la poda sináptica. Entiéndase bien que la poda sináptica es un fenómeno que se realiza una vez nosotros llegamos al mundo, es decir, los niños recién nacidos, por un proceso de apoptosis, se dice que han perdido ya casi el 90% de las neuronas que traían originalmente. Sin embargo, esto es bueno porque esa poda sináptica va a permitir entonces que las redes neuronales se puedan perfeccionar y mejorar a través del desarrollo de los aprendizajes. La actividad de la onda delta entonces podría guardar relación con la poda sináptica, que no es otra cosa que el recorte del número de interconexiones entre las neuronas que ocurre durante la etapa adolescente. También se han encontrado, por ejemplo, en los estudios de Jesús Pujol de la Universidad de Barcelona, que la tasa de crecimiento del cuerpo calloso descendía con la edad. Esa estructura, por ejemplo, se va decrementando su crecimiento hasta que cuando somos ya adultos de más de 40 años, solamente digamos que el desarrollo de esta estructura es de menos del 4%. Pero durante la adolescencia se produce un crecimiento importante del cuerpo calloso a un nivel del 29%. Esto es bien interesante. Lo que nos quiere decir es que el adolescente está haciendo una interconexión de ambos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, lo cual se va a traducir en un mejoramiento funcional de las, valga la redundancia, funciones cognitivas. Otro de los hallazgos encontrados por la doctora Elizabeth Sowell es que la materia gris del cerebro continúa desapareciendo desde la infancia hasta la bien entrada edad adulta, es decir, que nuestro cerebro empieza a crecer con la edad, pero después la sustancia gris de nuestro cerebro empieza a disminuir con la edad. Tema que llama bastante la atención, pero que hace parte del desarrollo normal, de ese crecimiento del niño, el adolescente y el adulto en cuestión. Se ha referenciado también, por ejemplo, ¿sí?, que el estrés crea hipersensibilidad a las neuronas dopaminérgicas. Este tema es muy importante porque las neuronas dopaminérgicas están muy asociadas, por ejemplo, con conductas de gusto, conductas adictivas, conductas relacionadas con emociones positivas. Lo que quiere decir es que el estrés podría hacer que las neuronas dopaminérgicas, especialmente de los centros de recompensa del cerebro, sean más activas. Y eso lo pueda llevar a que los jóvenes puedan desarrollar más conductas que tengan que ver con el sentir placer por placer.
el juego, las drogas, la necesidad de experiencias nuevas y fuertes pueden estar asociadas con esta hipersensibilidad que se crea a través del estrés en las neuronas dopaminérgicas que se encuentran especialmente en el sistema límbico, como lo decía yo actualmente, en el núcleo accumbens y en el estriado ventral de nuestro cerebro. También se ha encontrado que el cerebro del adolescente es bastante maleable. La meditación, la dieta, el ejercicio, el juego, el estudio y casi que virtualmente cualquier otra actividad van a generar cambios en el cerebro del adolescente. Un estudio reveló que, por ejemplo, fumar provoca cambios similares a los producidos en animales en los que se había administrado heroína, cocaína o cualquier otro tipo de droga adictiva, es decir, las denominadas drogas psicoactivas. Este tema también entonces tiene que llamarnos mucho la atención y nos habla del riesgo del cerebro adolescente para la consecución negativa de adicciones que no deberían tener en este caso. Veamos, por ejemplo, que algunos investigadores también se han enfocado a tratar de entender por qué los adolescentes duermen tanto o por qué los adolescentes tienen, entre comillas, tanta pereza. James Work y sus colegas del Instituto Nacional para el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de la Universidad de Stanford, por ejemplo, ellos supuestamente, bajo estudios con resonancia magnética nuclear, han identificado las bases neurales de la pereza del adolescente. Sin embargo, este estudio es algo criticado por algunos investigadores porque se le da una interpretación causal a un hallazgo que simplemente es de carácter correlacional. En este experimento se tomaron dos grupos de jóvenes, unos entre 12 y 17 años y otro entre 22 y 28 años, y se les puso a hacer una tarea de toma de decisiones en la cual tenían que apretar un botón de cuando aparecía un símbolo en forma de espejo delante de sus ojos. Ellos tenían que apretar el botón después de un breve periodo de anticipación de 1 o 2 segundos. Lo que encuentra este experimento, ¿sí? Porque con este experimento incluso ellos podían ganar o perder dinero, y en el cual algunos símbolos indicaban que apretar ese botón podría ser una señal de ganancia, mientras que en otros casos era de pérdida de esa ganancia. Tras el periodo de anticipación, los sujetos que fueron evaluados, los jóvenes y los más adultos, entonces se llevó a que se mirara cómo era que ocurría esa toma de decisiones de pérdida o ganancia de dinero. Se descubrió que los adolescentes, los de 18 y entre los 12 y 17 años, y los adultos que eran mucho mayores, de una década más, desempeñaban por igual la tarea, es decir, cognitivamente funcionaba igual, pero que la actividad cerebral difería en los dos grupos. Cuando la recompensa era grande en términos de ganancia de dólares, el promedio de la actividad del núcleo accumbens era mucho más alto en los adultos que en los mismos adolescentes. Este hallazgo fue interpretado de una manera muy crítica porque se pensó a partir de los investigadores, en este caso James Work, lo interpretó como que esto mostraba que a los adolescentes les encantaban las recompensas, pero que no estaban tan dispuestos como los adultos a levantarse del sofá para conseguir estas recompensas. Tema muy debatible, de acuerdo al diseño experimental de la investigación que estamos refiriendo. Lo que podemos decir alrededor de los hallazgos recientes es que los adolescentes realmente son extremadamente competentes, son inteligentes. Los estudios de amplio alcance sobre inteligencia, capacidad perceptiva y función de memoria nos revelan que los adolescentes son en muchos aspectos superiores a los adultos. Yo particularmente pienso que los adolescentes pueden llegar en algunos casos o en muchos casos a ser superiores en la velocidad cognitiva y en la precisión de los procesos cognitivos. Sin embargo, también pienso que los adolescentes son más frágiles emocionalmente, por lo menos los adolescentes que hoy conocemos o los adolescentes que hoy tenemos, que son productos más de las nuevas formas de desarrollo cultural y sociocultural y que están siendo altamente sometidos a problemas de separación de los padres, a mucha disfuncionalidad familiar, y esto ha llevado a que ellos tengan
realmente mucha mayor fragilidad emocional, entre otras cosas, digamos, muy baja tolerancia a la frustración, de lo que estamos hablando. Sabemos que durante la pubertad y la adolescencia, hacia los 12 años, se alcanza la agudeza visual y a partir de esa edad va disminuyendo de forma progresiva. Es decir, que el joven preadolescente entre los 12 y 15 años ya logra su punto alto a nivel de la agudeza visual, pero lo mismo podemos decir de alcanzar el pico de la inteligencia. Los estudios realizados desde los tradicionales y ya antiguos estudios de David Wesley hasta hoy, sabemos que entre los 13 y 15 años de edad se alcanza ese tope de la inteligencia y que de ahí en adelante empieza a descender un poco más. Aunque la habilidad verbal y algunas formas de razonamiento se van a mantener en la mayoría de las personas hasta bien entrada la edad adulta. También decimos que, de acuerdo a las investigaciones del Dr. Kurt Cherne de la Universidad de California, el volumen del cerebro, el mayor volumen del cerebro se alcanza hacia los 14 años, tema bien importante de discusión. Todo esto entonces nos va indicando a nosotros que la adolescencia va a marcar un periodo bien interesante. El adolescente realmente no es un joven estúpido, no es un joven que no piensa, no es un joven que no anticipe consecuencias, que no pueda tener una diserción de su pensamiento. Una de las cosas que sabemos recientemente es que los adolescentes prefieren aprender de los otros adolescentes, no tanto de aprender de sus propios adultos o sus propios padres adultos.